continuar de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Marcos 16, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Ella es inerrante, infalible. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es martillo, es una espada de 2 filos que penetra los tuétanos y las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y de tu verdad, en la proclamación de tu grandeza a través de ella, Señor. Que tú nos des sabiduría, entendimiento, y permitas que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón para regocijo de nuestras almas, para crecimiento en santidad y en vivir más para tu gloria. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En este día hacemos un pequeño paréntesis en nuestros sermones expositivos del libro de Primera de Reyes, para ir en este texto que nos permite conocer un momento glorioso y maravilloso para nosotros los creyentes, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la historia de la humanidad o del hombre, desde Adán hasta nuestros días, sabemos que por causa del pecado reinó la muerte. Dice la palabra en Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y esta confirmación de este reino de la muerte se ve desde Génesis. Cuando se menciona en diferentes partes del Génesis, dice: y nació Matusalén y murió y fue sepultado. Y nació y murió y fue sepultado. Así que por esta razón, que alguien se levante de los muertos es algo maravilloso, es algo que causa en las personas una gran reacción, porque nadie retorna de ese lugar de la muerte. Pero la Escritura nos tiene ejemplos de personas que sí fueron resucitadas. Dentro de los millares de personas que han recibido la sentencia, tenemos algunos ejemplos. Está, por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, que el Señor resucitó a través del profeta Elías. El hijo de la mujer Sunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, todos estos últimos por el Señor. Está Tabita, Eutico, que fue por el que oró Pablo y también recobró la vida. Pero de todos estos que recibieron un milagro de resurrección, eran hombres falibles, que volvieron a la vida, pero no fueron eximidos de la sentencia de muerte. Ellos finalmente, a pesar de que resucitaron en su momento, murieron.
Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, Él dijo de sí mismo en Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por tanto, nuestro Señor, después de resucitar, no volvería a la muerte. La tumba está vacía. Y esta resurrección señalaba la vida para todos aquellos que habrían de creer en Él. Pues nosotros sabemos que Él vive para siempre. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero para la gloria de nuestro Dios, la resurrección es ciertísima. Y nuestro Señor Jesucristo reina. Él mismo dijo de sí mismo, en Juan 11:25 les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y estas palabras las dijo nuestro Señor en el contexto de la muerte de Lázaro, quien resucitó de los muertos como un tipo de la victoria que se tendría sobre la muerte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor resucitó. La tumba no lo retuvo. A pesar de todo el quebranto que le infligieron, de toda la deshonra injusta que pusieron sobre sus lomos, de todas las maldiciones que le señalaron cuando lo mataron en el Calvario, los fariseos y el gobierno de ese entonces pensaban que seguiría la guía de ciegos de la religiosidad, de la idolatría, de la hipocresía y del engaño. Pero al tercer día, nuestro Señor resucitó, y todo el dolor de la cruz, toda la sangre derramada, no fue más que una señal de la victoria, del perdón de los pecados y la exhibición pública de Satanás, como dice Colosenses 2:15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, amada iglesia, teniendo en mente que la resurrección de nuestro Señor es un motivo de gozo y de alegría, le invito a que vayamos a este sermón que he titulado ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y lo vamos a ver en los siguientes puntos. En primer lugar, libertad de la muerte. Segundo punto, una libertad necesaria. Tercer punto, una libertad con promesas eternas. Y por último veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, la libertad de la muerte. Mis hermanos, el sepulcro contiene a los hombres por la sentencia dada después de la caída. Y aquí podemos preguntarnos nosotros, ¿qué hubiera sucedido si Adán hubiera también comido del árbol de la vida? Pues, mis hermanos, nosotros sabemos que para la gloria de nuestro Dios no fue así. Porque si hubiera tomado del árbol de la vida, tal vez la maldición del pecado hubiera permanecido para siempre. Pero fue un acto de misericordia de Dios, el que, aunque fue un castigo también el sepulcro y la muerte, también se vio la misericordia de Dios, porque se abrió el camino para la salvación y la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Así que sabemos nosotros que en esta esperanza y en esta misericordia
nuestro Dios, en medio del consejo de su voluntad que permanece para siempre, determinó que creyéramos en Cristo, y por eso se anunció su resurrección. Se anunció la promesa de una simiente santa que permanecería para siempre. Y eso lo vemos en Génesis 3:15. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. En este punto ya había una sentencia de muerte. Ya el sepulcro empezaría a cubrir a todos los hombres por el pecado de Adán. Pero en medio de eso brilló la misericordia de Dios al determinar que un día habría una derrota total sobre este enemigo que es la muerte y que es el sepulcro, y que habría una simiente santa. Esta era la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estaba en la cruz del Calvario destruyó el imperio de la muerte, aplastando la cabeza de esa muerte que trajo la serpiente y trayendo vida, y vida en abundancia. Por lo tanto, esa promesa dada en Génesis apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó y trajo vida para sus hijos, para su pueblo y para su iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo señaló en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos pensar que el apóstol Pablo estaba pensando en el cumplimiento de la profecía que había anunciado el profeta Oseas, en Oseas capítulo 13, versículo 14, cuando dijo: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vida. Son textos paralelos que están señalando la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el sepulcro. Y nosotros, los hijos de Dios, el pueblo del Señor, tendríamos en nuestro Señor Jesucristo el maravilloso regalo de la gracia salvífica, la vida eterna, quitando de nuestro corazón todo motivo de temor, de angustia. Por lo tanto, no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, sino que en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, hay vida y vida eterna para todos sus hijos y su pueblo. Así que no hay un sepulcro que tenga victoria sobre el creyente, porque cuando el creyente se levanta, se despierta de recibir la sentencia de la muerte, verá la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos entender que como hijos de Dios, en unión con Cristo, en la resurrección con nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos una vida y esperamos una resurrección futura con un cuerpo ausente de pecado, ausente de muerte. Por eso el creyente va siempre en triunfo, como dice 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que en Cristo nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Por eso debemos considerar el texto que estamos leyendo hoy, que nos narra el acontecimiento que marcaría el cambio de la historia para siempre. Pues está señalando el hecho glorioso de que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Donde lo pusieron no está. Anuncia. Este fue el cumplimiento de lo que el Señor anunció de sí mismo. El Dios hecho hombre, inmutable, fiel y justo. Él señaló en Lucas 9:22: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándole rigurosamente y diciendo:
Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y las hermanas que estaban yendo en ese momento al sepulcro estaban yendo al tercer día, el primer día de la semana. Iban con el propósito de ungir el cuerpo, de hacer una ceremonia de cuidado del cuerpo. Pero cuando entraron fueron sorprendidas, porque en primer lugar la piedra estaba removida, y en segundo lugar, cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor. Encontraron a un hombre vestido de blanco, un ángel, que les anunció que Él había resucitado. Tal como el Señor lo dijo, como lo anunció, así se cumplió conforme a la inmutabilidad de su palabra. Y nosotros sabemos que las promesas en nuestro Dios en la historia de redención eran de libertad del sepulcro y de la muerte. Nosotros leemos en Isaías 25:8: destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías el profeta anunció que nuestro Dios destruiría la muerte. En Génesis 3:15 se anunció que habría una simiente que destruiría ese imperio de la muerte, porque el pecado trajo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y ese anuncio del profeta tiene pleno cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, quien al ser encarnado viene en él el cumplimiento de todas las profecías que se habían dado acerca de él en el Antiguo Testamento. Y él muere y resucita, trayendo destrucción de la muerte, porque solo el autor de vida, nuestro Señor, quien venció al morir y resucitar de los muertos, era el único que podría traer esa victoria. Y nosotros los creyentes, en unión con nuestro Señor Jesucristo, recibimos como su pueblo, como sus hijos, esa vida, y esa vida en abundancia. Por lo tanto, la muerte no tiene victoria sobre el creyente, porque nuestro Señor resucitó y venció la muerte. Y nosotros en Cristo, aunque recibimos la sentencia de la muerte, la recibimos para vida eterna. No la recibimos para tristeza, para perdición. Es decir, que hay una victoria en el sepulcro. El creyente tiene victoria en la muerte por Cristo nuestro Señor, que resucitó. Esto nos lleva al segundo punto: una libertad necesaria. Hemos visto la libertad del sepulcro. Ahora debemos preguntarnos: ¿por qué era necesaria la libertad de la muerte en la resurrección de Cristo? ¿Por qué nuestro Señor se encarnó y resucitó? Para responder esto, nosotros debemos ir a la Escritura inerrante, infalible, que nos señala el por qué. Y en primer lugar debemos ver que era necesaria esta libertad de la muerte en la resurrección de Cristo, porque esto iba unido al propósito redentivo de nuestro Señor desde su encarnación, pues Él era el libertador de su pueblo, el Salvador, como se anunció por medio del ángel en su nacimiento. Mire lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador, el Mesías, que rescataría al pueblo, a su pueblo, del pecado y de la muerte, de la condenación. Por eso esa encarnación era un motivo de gran gozo, porque su nacimiento era el cumplimiento del tiempo de la obra redentiva
para dar inicio, como dije, a los postreros tiempos. Por tanto, una vez cumplida la obra redentiva en la cruz del Calvario, la resurrección llevaría a la culminación gloriosa de esta obra en favor del pueblo de Dios. Como dice la palabra en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la resurrección de nuestro Señor era necesaria, porque Él trajo vida a todos. En Él somos vivificados. Además, en la unión con Cristo, estamos también nosotros recibiendo un llamamiento por la palabra, una regeneración, una expiación, una propiciación, una justificación. Y esta justificación la recibimos conforme señala la Escritura en la resurrección que hizo nuestro Señor. Como lo dice la palabra en Romanos, capítulo 4, versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que nosotros sabemos que nuestro Señor murió en la cruz, tomó nuestro castigo, recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos, para después resucitar al tercer día. Y la resurrección confirma que nuestro Dios aceptó el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora ya no hay muerte, ya no estamos en oscuridad, porque la resurrección, como culminación de la obra redentiva determinada por el consejo de Dios, trajo a nosotros la vida en nuestro Señor Jesucristo. Como dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que hemos visto que según los textos que en la resurrección somos vivificados, tenemos una esperanza viva. Era necesaria esa libertad de la muerte, era necesario el sacrificio de nuestro Señor, era necesario que padeciera por la culpa de nuestros pecados, pero de la misma manera era necesaria su resurrección, porque Él nos liberó de la corrupción de la naturaleza de nuestra vida, porque estábamos corruptos por el pecado, pero ahora tenemos una vida que nos ha traído la libertad de la muerte. Así que la resurrección era necesaria, porque como vimos anteriormente, es la prueba de nuestra fe, es la base de nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que debemos estar agradecidos y entender que nuestro Dios, por su acción soberana, nos ha vivificado, nos ha dado vida. En Cristo hemos sido libres de la ira de Dios. En su resurrección hemos sido justificados, adoptados. Permanecemos esperando la glorificación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitaremos en un cuerpo glorioso para estar por siempre con el Señor. Así que debemos dar gracias a nuestro Dios por la vida que nos da. Y esto nos lleva al tercer punto: una libertad con promesas eternas. Después de ver la libertad del sepulcro y la necesidad de esta victoria para el pueblo redimido, para la iglesia del Señor, debemos entender ahora que la libertad del sepulcro en la resurrección de nuestro Señor no solo nos catapulta como más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sino que este glorioso hecho de nuestro Dios soberano
en la persona del Hijo, nos dejó llenos de promesas eternas, que recibiremos en la unión con nuestro Señor Jesucristo. Porque en primer lugar la resurrección llevó a la ascensión de nuestro Señor, quien recibió todo honor, todo poder, toda gloria y toda autoridad. Como dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y este, mis hermanos, es Cristo, el que reina, el que está sentado en el trono, el que es fiel y verdadero, el león de la tribu de Judá, quien un día vendrá para juzgar al mundo. Así que la resurrección de nuestro Señor fue en gloria. Él pasó de la humillación de la cruz a la gloria. Y de esta forma hay una promesa eterna para la iglesia y para el pueblo de Dios. Y es que Él llevará a su pueblo y a su iglesia a vivir en su presencia. Porque la resurrección de nuestro Señor lleva a la resurrección y a la vida a su pueblo y a su iglesia. Y nos permite entender que en unión con Cristo sabemos quién es el que reina. Es el Dios Todopoderoso, en el que tú debes confiar, servir, humillarte cada día. Tú no estás bajo el gobierno de los hombres, estás bajo el gobierno del Dios soberano y todopoderoso. Aquel Rey todopoderoso que cuida de nosotros, que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa ciertísima que hemos recibido en la resurrección de nuestro Señor. Y por eso yo te animo, hermano, a que no tengas temor en tu corazón, a que si estás en una aflicción, mires quién es tu Rey, mires quién es el que vive por los siglos de los siglos y en el que tú confías, y no te enfrasques en temores temporales o aflicciones temporales cuando has recibido por la resurrección una eternidad en Cristo para siempre, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque como dice la Escritura, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestro Señor son las primicias, su resurrección es la promesa y garantía de resurrección y vida para nosotros, su iglesia, para sus hijos, para su pueblo. Él es nuestro Redentor que nos ha levantado, y dice la Escritura en Efesios que hemos recibido las bendiciones espirituales en Cristo, y las bendiciones espirituales son mucho mejor que las cosas temporales. Lo que usted recibe en este tiempo es temporal. Aún los días que vivimos son temporales, no son más de 24 horas. Nosotros no podemos hacer más allá. Nuestros trabajos y el fruto de nuestro trabajo es temporal. Cada mes debe usted recibirlo y recibirlo y recibirlo. Temporal, todo es temporal. Pero lo que usted recibió en la resurrección de Cristo no es temporal. Es eterno, es para siempre, es el verdadero tesoro de su alma. No cambie el tesoro de su alma por las cosas que se come la polilla y el orín.
no quite la mirada del tesoro de su corazón, que es Cristo, el Cristo resucitado, por las cosas temporales, por volver a llamar lo que el Señor quitó cuando le dio la victoria sobre el sepulcro. Mis hermanos, y un día nuestro Señor vendrá en gloria, y por eso el ángel le dijo a estas mujeres: ¿por qué buscas al que entre los muertos, al que vive? Nuestro Señor vive y vive para siempre. Nuestro Señor es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que intercede por nosotros. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y desde su resurrección, que iniciaron los posteros tiempos, estamos esperando que Él venga. Y así como fue ciertísimo que cuando Él vino se cumplió todo lo que habían anunciado los profetas, así de ciertísimo es que Él vendrá. Y nosotros como su iglesia lo estamos esperando. Y mientras tanto guardemos en nuestro corazón las promesas y realidades ciertísimas que tenemos en el Cristo resucitado. Esto nos lleva al cuarto punto, las aplicaciones prácticas. Ya hemos visto la victoria sobre el sepulcro. Hemos entendido lo necesario de esta victoria. Hemos visto las promesas que tenemos en la resurrección de Cristo. Y mi propósito es que hayan sido iluminados en su conocimiento sobre la victoria gloriosa de nuestro Señor, quien fue levantado de los muertos. Y teniendo esto en mente, en primer lugar podemos nosotros decir que nuestro Dios no es un Dios muerto. No hay un sepulcro donde están los restos de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido nosotros podemos entender que los falsos maestros y los falsos profetas tienen sepulcros. La gente hace peregrinaciones para ir a ver la tumba de Buda, la tumba de Mahoma, pero la tumba de Cristo está vacía, porque Él resucitó. Y esto señala su majestad, su gloria. Él no podía ser retenido por un sepulcro, porque Él dio su vida voluntariamente y Él la tomó. Y Él lo hizo para que nosotros tuviéramos un camino a la resurrección y la vida eterna. Porque ahí está la promesa de vida, en su resurrección. Pero hay muchos que menoscaban su grandeza y la grandeza de la resurrección de Cristo, rebajando su gloria, reduciéndolo a ídolos, reduciéndolo a Él como si pudiera estar contenido en un objeto material inanimado. Nuestro Dios es un Dios vivo y es espíritu, y es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, como dice la palabra en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, en cuanto los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que este Dios vivo debe ser adorado en espíritu y en verdad, pero debe ser adorado en la forma en que Él ha señalado ser adorado, por medio de la Escritura. No existe otra forma, no existe otra invención. Cualquier cosa que inventen los hombres es mentira y es engaño. El Cristo resucitado vive en gloria y reina, pero Él nos llamó a que lo alabemos y lo adoremos conforme a su voluntad. Así que adoremos al Cristo resucitado no como nos parezca, sino como el Señor lo ha ordenado, en espíritu y en verdad. En segundo lugar, la resurrección nos trajo una vida nueva como creyentes. Los textos que leíamos dicen que hemos sido vivificados. La salvación, como vimos en la escuela, la sostiene nuestro Señor. Él resucitó y Él es el autor de la salvación. En Él estamos sostenidos. Pero esta resurrección debe llevar a los creyentes
que han recibido la vida eterna, a que vivan en santidad, en piedad. Porque tenemos una esperanza bienaventurada, como dice la palabra en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que, como lo señala la Escritura, nuestro Señor resucitó y nuestro Señor vendrá por segunda vez. La resurrección trajo la promesa de su segunda venida. Recuerde lo que dijeron los ángeles cuando Él era ascendido: este Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo vendrá un día, y ese día vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y la pregunta es, mi hermano, ¿tú cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo de una manera justa y piadosa y sobriamente? ¿O será que estás viviendo bajo la impiedad y los deseos mundanos? ¿Cómo te va a encontrar el Señor resucitado cuando venga por segunda vez? ¿Qué te va a encontrar haciendo el Señor? ¿Su voluntad o la voluntad de este mundo perdido que lleva a la condenación eterna? Debes cuestionarte y examinarte, porque la palabra nos llama a que vivamos en obediencia a sus mandamientos, en santidad progresiva, en mortificación del pecado, viviendo sobriamente, justamente, piadosamente, para la gloria de nuestro Dios. Que tu lámpara permanezca encendida, mi hermano. Y si tú en este día no has conocido nunca de Cristo, o has escuchado de Cristo, pero lo único que has escuchado lo has querido vivir a tu manera, hoy que se anuncia el Evangelio del Señor es día de salvación. Así que si no has creído en Cristo, es día para que vengas a Él en fe y en arrepentimiento. Huyas de la ira venidera y recibas el don de la vida eterna que el Cristo resucitado ofrece gratuitamente, porque es por la gracia que tú tendrás la vida eterna. Así que te llamo para que te arrepientas y huyas del infierno y de la condenación eterna, y ven al Salvador, al único que puede darte vida y vida en abundancia. Y amada iglesia, que el Señor nos ayude para que podamos vivir por Él y para Él cada día de nuestra vida. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, bendito Salvador, porque sabemos que tú has resucitado. La tumba no te pudo contener, Señor. No tiene el sepulcro victoria alguna sobre ti. Y en tu resurrección nos has traído a nosotros también resurrección y vida, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, por darnos vida y vida en abundancia. Y en este día que proclamamos tu resurrección, Señor, proclamamos el agradecimiento infinito que tenemos por habernos salvado y habernos dado la vida eterna, Señor. Señor, ayúdanos como tu pueblo y tu iglesia a que podamos vivir santa y piadosamente, sobria y justamente, haciendo tu voluntad, dejando la impiedad y la mundanalidad, para que podamos, Señor, nosotros como tus hijos, vivir para tu gloria, ser olor de Cristo donde quiera que estemos. Gracias te damos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos por terminado nuestro servicio de oración pública. Permítanme unos minutos.